Excarcelaron al policía que le disparó a Lucas Cabello también. Sí, bueno, Lucas Cabello fue aquel pibe que fue baleado por un metropolitano que afortunadamente sobrevivió, fue efectivamente excarcelado esta semana. Por el otro lado, en lo que vos mencionabas respecto de la abundancia de hechos durante estos últimos días, nosotros habíamos hecho el cálculo de acuerdo a los datos que teníamos a principios del mes de noviembre del año pasado, de una muerte cada 25 horas, a través de la recopilación de datos de 259 hechos, tanto de gatillo fácil como de otras modalidades, muertes en cárceles, comisarías, etcétera, en los primeros 10 meses y medio de gestión de la Alianza Cambiemos. Ya con el año 2016 terminado, iniciado el 2017, y a pesar de que siempre estos son datos que nos llegan, salvo situaciones como la que comentábamos recién, de mucha visibilidad, con a veces mucha demora, lo cierto es que esos números ya han variado sustancialmente. Para que nos demos una idea, en la última quincena de diciembre tenemos relevados 19 casos, o sea, bastante más de uno por día, de los cuales en 4 casos hubo sobrevivientes, aunque 2 de ellos continúan en gravísimo estado, en coma inducido y con muy desfavorable pronóstico. Uno es un chico tucumano que era sistemáticamente hostigado por un policía apodado Rambito, que se lo cruzó en la calle cerca de la Nochebuena. El pibe, al verlo, precisamente por su historia previa, salió corriendo, escapó, y allí es donde el policía le pegó el itacazo en la cabeza. Una situación además particularmente dramática porque la familia del muchacho, había un familiar cerca que alcanzó a filmar el momento de la persecución y el disparo. Y el otro caso también de extrema gravedad, donde estamos todos haciendo muchísima fuerza por su recuperación, es Álvaro Nicolás Avendaño, el pibe que el 21 de diciembre del año pasado recibió un balazo en la cabeza por parte de un policía que ahora sabemos se llama Lucero, en Carlos Calvo y Jujuy, el 21 de diciembre por la tarde. Ese pibe que durante una semana fue un NN para todo el mundo, cuando en realidad el juzgado hacía más de 6 días que tenía su identidad. De hecho, después al día siguiente, a través de las huellas digitales lo identificaron, pero tuvimos que ser nosotros los que, después de montar guardia una semana en el hospital y ver que no aparecía ningún familiar, cuando finalmente logramos que nos susurrara una enfermera el nombre del muchacho, salimos a buscar a su familia, y gracias a eso hoy Nicolás no está solo con la policía que lo custodia, sino que están su madre y sus hermanas acompañándolo en el hospital. Negra, corregime si me equivoco, a la hora de, todos estos casos que se están sucediendo y en la hora de ver quién asume la defensa de estos policías que son victimarios en los casos de gatillo fácil, la defensa está a cargo, nosotros les pagamos la defensa a los policías que cometen. Sí, pero no porque intervenga el defensor oficial, como sucede con cualquiera de nosotros que se vea involucrado en una causa penal, no tenés plata para una defensa particular, entonces recurrís al defensor oficial, que es un funcionario público. Claro. En este caso es muchísimo más grave la situación porque dentro del Ministerio de Seguridad hay un organismo que es la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos, cuya tarea es la representación técnica, es decir, la defensa en las causas penales en las que se encuentre involucrado personal policial o de otras fuerzas de seguridad. Y lo grave de esto, en realidad, es que la propia reglamentación, el decreto reglamentario que crea este organismo, que no es precisamente nuevo, es histórico, siempre existió, establece con absoluta claridad que solamente pueden intervenir en aquellos casos que impliquen una causa penal vinculada con la prestación del servicio, la labor policial. O sea, tiene que ser un acto de servicio. Si el tipo choca con su auto particular y la otra persona lo querella por lesiones, esos abogados no pueden intervenir. Sin embargo, sí lo hacen cuando es un caso de gatillo fácil, de tortura,
una desaparición, etcétera, lo que demuestra que no somos nosotros los que decimos que es una política de Estado, son ellos, porque para que tomen intervención tiene que haber primero un acto administrativo, una decisión, una resolución del ministerio que diga acá tienen que intervenir, a hay que defenderlo porque es un acto de servicio. Este ejercicio por fuera de los actos de servicio que mencionabas, Negra, ¿se viene dando desde la gestión de la Alianza Cambiemos o también aparecía antes? No, esto, por eso hacía la aclaración que esto no es una novedad. Yo personalmente me crucé por primera vez con el doctor Federico María Hierro y con el doctor de María, que eran en aquella época los decanos de este grupo, de este cuerpo de abogados del Ministerio entonces del Interior, que era del que dependía la Policía Federal en la época, en abril de 1991, cuando la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, porque fueron los primeros defensores, los que asistieron en su indagatoria, el 2 de mayo de 1991, a Miguel Ángel Espósito, al asesino de Walter, Hermindo de María y Federico Hierro, ambos ya jubilados, porque han pasado unas cuantas décadas en el camino. Yo era jovencita y todavía subsisto, y además no están las cosas como para jubilarme como los empleados públicos. Y a partir de entonces los hemos enfrentado en causas muy conocidas de mucha visibilidad pública, como la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde defendieron a toda la cúpula policial, en la causa de Mariano Ferreira, donde defendieron a Lompisano, el comisario y todo el resto del personal policial, hasta que, como lo hicimos público, la ministra Nilda Garré dio la orden de que salieran y entraran abogados particulares, porque no era políticamente correcto que apareciera el Ministerio de Seguridad oficialmente defendiendo a Lompisano cuando los Kirchner se querían sacar fotos con la mamá de Mariano, ¿no es cierto? También los hemos enfrentado en varias decenas de causas de gatillo fácil, la última hace escasos 3 meses en Mercedes, cuando defendieron al policía Aguirre Mansur, condenado a 21 años de prisión por el doble asesinato de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda. Claro. Y Negra, con respecto a los traemos un poco más a la actualidad, está muy de moda ahora y parece que todos se quieren subir al carro de este tema de la baja de la edad de imputabilidad. Por ejemplo, Massa dice: yo fui el primero que planteé que había que bajar la edad de imputabilidad. Se juntó con Stolbizer y le pidió al gobierno que convoque sesiones extraordinarias para discutir el régimen penal juvenil. Esto también fue algo que se empezó a discutir o se intentó discutir en el 2009 en la gestión de Cristina Fernández. Sí, hay que ser honestos y reconocer que en esa todos tienen razón, porque por turno todos lo dijeron. O sea, desde 1983 a la fecha, sistemáticamente han aparecido estos proyectos de baja de la edad de imputabilidad. Ya ocurrió no solamente en el 2009, como bien lo señalabas, con Cristina Kirchner, con Scioli, que ha sido siempre un abanderado en esta cuestión, y de hecho ayer lo anduvo tuiteando para recordar a todo el mundo por qué había que votar en blanco el 22 de noviembre, sino también en épocas anteriores, con Menem, con De la Rúa. O sea, no ha habido gobierno posterior a 1983 donde en algún momento esta discusión no se instalara de manera absolutamente falaz, de manera completamente arbitraria y confusa, partiendo de mentiras y proponiendo como respuesta frente a una situación concreta, que siempre suele ser algún hecho de cierta trascendencia en el que ha intervenido un pibe menor de edad, que precisamente como no son los hechos habituales, toma mucha visibilidad, algo que no tiene nada que ver con la solución, que es tratar como si fuera un adulto a un pibe de 13 o 14 años. Sí, inclusive ni siquiera resuelve el problema. Podemos ver, y de hecho una de nuestras productoras trabaja en el Centro Universitario de Devoto, que es una gran herramienta para la reinserción social, pero lamentablemente no abundan. Es decir, las cárceles en Argentina como que terminan de consolidar y de excluir a una persona que ingresa en ella de la vida civil.
Sí, sí, y ni hablar de lo que son los institutos de menores, que muchas veces tienen peores condiciones de alojamiento que las cárceles, porque, por ejemplo, en el caso que vos citabas de la cárcel de Devoto, es una unidad penal que está en el medio de la ciudad de Buenos Aires, que tiene mucha visibilidad y donde además hay una larga tradición de organización de los internos, en particular de los que estudian en el CUD, que son quienes además lo crearon, y que tienen más recursos para organizarse y reclamar que un pibito de 14 años en un instituto, que es violado sistemáticamente todas las noches, por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo ves alguna chance de que realmente se intente tratar en sesiones extraordinarias la baja de la edad? Mira, eso es una cuestión que tiene que ver con la capacidad de negociación que tengan el gobierno y sus aliados patronales y la oposición patronal, donde en la medida, o sea, fíjate lo que pasó con la ley de flagrancia, cuando se pusieron de acuerdo, salió en 30 segundos. Exacto, sí. ¿Podés describir un poquito estos nuevos rasgos de la ley penal juvenil que se está discutiendo? Es que en realidad no sabemos de qué se trata el proyecto, porque lo único que están poniendo en debate es la cuestión de la baja de edad de imputabilidad. Todo el resto aparece como el glaser real que decora la torta, porque lo que les interesa es encerrar a los pibes y tirar la nave, cuando en rigor de verdad quienes están en peligro son los pibes. Sí, en definitiva las fuerzas de inseguridad son las propias fuerzas de seguridad. Sí, además en muchas provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires, ya hay un régimen de responsabilidad penal juvenil similar al que propone ahora Garabano, solo que justamente al tratarse de una norma simplemente procesal no baja la imputabilidad penal. Claro, y la idea de este tipo de cuestiones es, digamos, tratarlos como un adulto y mandarlos directamente a cárcel comunes junto a adultos. No, le van a poner el cartelito que dice Instituto de Menores o Centro de Resocialización, Reinserción y dibujitos animados, y adentro va a ser una cárcel. Claro. O sea, el Instituto Insausti, el que está ahí en Perón y Junín, hoy ha sido convertido en el lugar al que van los chicos de menos de 18 años detenidos en la ciudad de Buenos Aires, a partir de que una serie de fallos judiciales prohibió que hubiera chicos de menos de 18 años en comisarías. Entonces, ¿qué hicieron? Le pintaron el frente, le colgaron un cartelito que dice, en lugar de comisaría, dice Centro de Admisión de Menores. Y anda a preguntarle a cualquier mamá que haya ido a buscar a su pibe ahí, ¿con qué se encuentra? Negra, ¿ves algún correlato, una relación entre este discurso que aparece nuevamente, incluso la discusión política de la baja de la edad de imputabilidad y esta violencia de parte de las fuerzas de seguridad que se recrudece? Sí, lo que hay en realidad es complementariedad, más que correlato, porque son distintas formas de control social. Control social a través del gatillo fácil, de las detenciones arbitrarias, de la tortura sistemática, o el control social a través del absoluto punitivismo penal. En Facebook pueden encontrar como... De hecho es más barato lo que están inventando con este tema de la baja de imputabilidad, porque ni siquiera gastan en la bala que tienen que usar para matar al pibe. Lógico. En Facebook pueden encontrar como Correpi organización y así buscar las distintas publicaciones. Aquí yo estuve leyendo algunas y aparece una consigna que no es violencia institucional, es represión estatal. ¿Puedes ahondar en lo que implica esta frase? Sí, en realidad, vos sabés que nosotros fuimos de los primeros en utilizar el término represión institucional, no violencia, ¿no? Si ustedes se fijan, nosotros somos coordinadora contra la represión policial e institucional. ¿Por qué? Porque violencia es un término muy amplio. El jubilado que tiene que esperar al rayo del sol con 40 grados para cobrar una miseria en un banco está siendo víctima de una violencia impuesta por las instituciones. La mamá que se tiene que levantar a las 3 de la mañana con el bebé para ir a sacar un turno en un hospital para que la puedan atender, también es víctima de una violencia que parte de las instituciones. Entonces, si a todo le decimos violencia, no estamos distinguiendo entre una situación y otra, porque convengamos que una cosa es que me maltraten en una oficina pública y otra cosa es que me metan un tiro en la nuca o que me torturen durante 8 horas hasta que me muero. Entonces, por eso
nosotros queremos siempre ser muy enfáticos en que cuando estamos hablando del gatillo fácil, de las torturas, de las detenciones arbitrarias, de las desapariciones de personas a manos de las fuerzas de seguridad, etcétera, de los femicidios cometidos por integrantes del aparato represivo estatal, no estamos hablando de meros hechos de violencia como puede ser cualquiera de estos otros ejemplos, como es que yo no tenga vacante, por ejemplo, para mandar el pibe al jardín, sino que estamos hablando de una política activa, no de una ausencia de política estatal, y que se llama represión. Lógico. También, Negra, te quería saber si pudiste ver las fotografías y la expedición que hizo el CELS a distintas cárceles de la ciudad y del Servicio Penitenciario Federal, que daban cuenta del estado deplorable en que se encontraban los internos y de que es una de las causas por las cuales el problema de la violencia social sigue sin solución. ¿Pensás que hay que hacer una reforma del régimen penal y del sistema penitenciario federal en particular? Sí, naturalmente que no hace falta mirar las fotos que tome el CELS con la Procuración Penitenciaria para saber si uno tiene algún contacto con las personas que están presas o con sus familiares, cuáles son las condiciones infrahumanas de habitabilidad en las que están alojados. Las muertes en cárceles y comisarías son la segunda causa de muerte a manos del aparato represivo estatal. La primera es caminar por la calle con pinta de pibe pobre, porque es el gatillo fácil. De manera que, bueno, es un tema de constante preocupación, pero que, bueno, como todo el resto, eso no lo resolvés pintando de vuelta las paredes de las celdas con colores alegres, ni alfombrando los calabozos.